Bueno, buen día a todos. Yo soy Fernando Tilet, yo soy el fellow de cadera y rodilla del hospital. Me imagino la mayoría de ustedes me conocerán, pero bueno. En el día de hoy les voy a presentar dos casos de fractura del poste tibial en artroplastía total de rodilla estabilizada posterior. A ver. Como objetivos, la idea es primero hacer una breve introducción y hay dos conceptos que me parecen muy importantes para entender luego nuestros casos y la bibliografía que les voy a comentar, pero es el concepto de prótesis estabilizada y pleno de alto entrecruzamiento. Estos dos conceptos nos van a ayudar a entender los casos. Luego vamos a hablar propiamente de los casos que tengo para presentarles, resueltos ambos con una prótesis de bisagra rotatoria de forma satisfactoria, y luego estos casos vamos a discutirlo con la bibliografía que encontré sobre esta complicación. Por último, como se tratan de reportes de casos más que conclusión, voy a hablar de qué aprendizaje me llevé de estos casos. Bueno, para empezar, y como introducción les dije, vamos a hablar un poquito sobre la prótesis estabilizada posterior, el cual es un diseño original de sustitución de cruzados y fue desarrollado en el Special Surgery de Nueva York en 1978 y fue denominado implante estabilizado posterior. Y acá hay algo que me gustaría aclararles, que es con respecto a la nomenclatura. Si nosotros vamos a la forma estricta de la nomenclatura, la prótesis de sustitución del cruzado posterior es el término genérico que se utiliza para estas prótesis y no es la palabra estabilizada posterior. La prótesis estabilizada posterior hace referencia al implante original desarrollado por INSAL en el 78. Pero si nosotros queremos referirnos de forma genérica a este tipo de prótesis, la forma correcta de decirlo es prótesis de sustitución de cruzado posterior. Yendo un poquito a la historia, lo que les voy a comentar, que en 1974 INSAL comienza a colocar la prótesis condylar, que es la primera que ustedes ven a la izquierda de la pantalla. Esta prótesis tenía la resección de cruzados. Cuando leí un poquito con respecto a la historia de INSAL, refiere que él puso aproximadamente 300 de estas prótesis de la condylar. El problema de esta prótesis es que tenía inestabilidad en flexión, como se imaginarán, y los pacientes se quejaban que al bajar las escaleras tenían cierta molestia. Debido a esto, 2 años después, se desarrolla la Condylar 2, que también se colocó, pero se colocaron muy pocas. Como ven, la diferencia de esta prótesis es que lo que tenía es, en el liner, tenía un poste, pero este poste era muy alto. El problema de esta prótesis es que tuvo un aflojamiento temprano en muchos pacientes. Como ven, en 1978, ya a los 2 años de la Condylar 2, INSAL y Bernstein es el bioingeniero que trabajaba con INSAL, desarrolló la prótesis estabilizada posterior, que como le dije es el nombre propio de esta prótesis, no es el nombre genérico, recordemos eso. Y la característica de esta prótesis es que sustituye el ligamento cruzado posterior mediante la interacción del poste tibial central de polietileno con un tope femoral transversal que está en la parte posterior del componente femoral. Esta prótesis, como vemos, tiene mucho éxito y dura 10 años, hasta 1988, que aparece la INSAL y Bernstein 2, que es una adaptación de la anterior, que tiene como diferencia que el liner de polietileno ya es un componente distinto del componente tibial, y a la vez te permite la 2 añadir aumentos para cuando uno tiene algún tipo de defecto óseo, incluso extensiones en el tallo. ¿Está bien? Entonces, bueno, este fue un poco el desarrollo de esta prótesis. El otro concepto que les dije que les iba a hablar en la introducción es el del polietileno de alto entrecruzamiento. El polietileno de alto entrecruzamiento, como vemos en esta diapositiva, parte o su original está en el polietileno de alto peso molecular. Si ustedes ven, en la izquierda de la pantalla yo puse con el número 1 polietileno de alto peso molecular, que es el que tienen las prótesis ya hace mucho tiempo.
Lo que cambia, lo que lo hace de alto entrecruzamiento, es una diferencia en la manufactura. Y acá me pareció interesante ponerles un breve resumen de qué es lo que se le hace al polietileno de alto peso molecular para transformarse en polietileno de alto entrecruzamiento. Entonces, iniciando, vemos que el polietileno de alto peso molecular, luego de ser moldeado por compresión, se somete a radiación gamma. La radiación gamma lo que va a hacer es romper la cadena de polietileno, y al romperse la cadena de polietileno se libera el hidrógeno, como vemos abajo en el gráfico, y a 150 grados, o sea, sin oxígeno, lo que hace es, en vez de unirse esas uniones que están unidas al hidrógeno, en ausencia de oxígeno, el polietileno lo que va a hacer es unirse a otra cadena de polietileno. ¿Está bien? Esto lo que va haciendo es que al unirse una cadena de polietileno con la otra, este ciclo en la manufactura se repite varias veces, algunas veces hasta 3. Entonces, lo que va haciendo es, se va produciendo un entrecruzamiento, o algunos lo dicen un reticulamiento del polietileno, que lo va haciendo cada vez más unido uno al otro. Algunas prótesis lo que hacen es, le agregan vitamina E para que se una a esas uniones de hidrógeno y no se una oxígeno, pero eso lo hacen algunas y lo usan como antioxidante. Pero eso es un dato de color. Una vez hecho este procedimiento, ya vamos, como vieron que vamos aumentando los números, en el número 5, una vez ya logrado el entrecruzamiento, se mecaniza la superficie, se empaqueta el vacío y después se esteriliza. Pero bueno, esto es, lo que me parecía interesante es decirles que el polietileno de alto entrecruzamiento parte de un original de un polietileno de alto peso molecular. Una vez ya aclarado cómo se fabrica, les comento que, y acá hay algo que me parece importante, ven que yo pongo 2 filas. Por un lado, la de la izquierda, que habla de polietileno de alto entrecruzamiento en la cadera, el cual, lo que me gustaría remarcarles, que es en la cadera tuvo muchos mejores resultados el polietileno de alto entrecruzamiento y tiene mucha más evidencia que tiene buenos resultados. Acá, por ejemplo, y esto lo explica, o el argumento es que en la cadera el desgaste, porque es una articulación con más conformidad, y el desgaste es tipo de abrasivo y adhesivo. ¿Está bien? Entonces, como ven, fíjense que yo les puse que en la cadera este polietileno se introdujo en la práctica clínica en el año 2001 aproximadamente, a diferencia de en la rodilla que, como ven, está en el año 2005, o sea, se hizo más tarde. Y ya hay trabajos con muy buen nivel de evidencia, como vemos este abajo a la izquierda, que es un trabajo prospectivo, aleatorio, a doble ciego, que demostró que el polietileno de alto entrecruzamiento genera menos desgaste en la cadera, menos desgaste, menor generación de partículas, menor degradación oxidativa, y ha demostrado menor cantidad de revisiones por aflojamiento gracias a este polietileno. Situación distinta, y ahora nos vamos a la fila de la derecha, es en la rodilla, que como ven el polietileno de alto entrecruzamiento en la rodilla se introdujo un poco más tarde, en el año 2005, esto es en Estados Unidos, estos datos. Después, y como algo característico, dicen que aumenta la resistencia, pero disminuye la dureza, el alto entrecruzamiento. Esto genera una mayor tendencia a una fisura por fatiga. Y la otra cosa importante es que todavía no hay trabajos que demuestren que hayan cambiado el riesgo de revisión a aplicar este polietileno, y lo que sí ha demostrado es que aumentó el costo de esta cirugía. Y la otra conclusión es que falta evidencia a largo plazo de este polietileno. O sea, estos son los 2 panoramas que me gustó aclarárselos para que lo tengan en claro. Una vez ya aclarado, hecha esta introducción, les voy a comentar los casos que se nos presentaron en el hospital. El primero es de un paciente varón de 77 años con múltiples antecedentes clínicos. Como ustedes ven, el paciente tenía obesidad, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, pie de Charcot bilateral y un bloqueo de conducción cardíaca con un marcapasos colocado. Como antecedentes quirúrgicos, sepan que se le hizo en el año 2006 un reemplazo total de rodilla por genuvaroartrósico
con buena evolución durante 13 años. El paciente estuvo bien. El motivo de consulta es el año pasado, en octubre del 2019, este es un paciente del doctor Pesialo, el cual consulta por un dolor súbito e inestabilidad de rodilla en recurvatum, y sin un antecedente traumático claro asociado a esto. Al examen físico, como datos positivos del examen físico, el paciente tenía una debilidad de cuádriceps y la inestabilidad en recurvatum de la rodilla que yo ya les había comentado. Le hicimos radiografías, donde vemos en la radiografía de frente una prótesis Scorpio. Para dato que ustedes sepan, esta prótesis fue colocada con un polietileno de alto entrecruzamiento. Una prótesis Scorpio está normoinserta, con un buen eje en el frente, y sin signos de demarcación ni desgaste, pero como ven, en la radiografía de perfil, vemos una deformidad en recurvatum de aproximadamente 20 a 30 grados. Entonces, lo que se decidió es hacer la revisión de la cirugía. Como vemos, y ahí se los marqué, logramos tener el sticker, ahí está, logramos tener el sticker de la cirugía, en donde, como les dije previamente, tiene colocada una prótesis Scorpio con un polietileno estabilizado posterior de 8 milímetros, y en el intraoperatorio se observó la ruptura del poste tibial de polietileno. Entonces, la conducta fue colocar una prótesis bisagra rotatoria tipo Endomodel Link, la cual logró un tratamiento satisfactorio porque, como se imaginarán, debido a las propiedades de esta prótesis, el recurvatum no recidivó. El paciente está con buena evolución a la fecha. El tema es que nosotros nos comunicamos hasta hace poco con el paciente y está internado, pero por sus otras comorbilidades estaba internado hasta hace por lo menos 2 meses, estaba internado en el hospital por sus otras comorbilidades, pero deambulando bien y con su rodilla en buena evolución. El segundo caso es un paciente mujer de 64 años con antecedentes clínicos de artritis reumatoidea, operado por reemplazo total de rodilla derecha, también por genugaro artrósico en el año 2014, pero esta vez en otro centro. Este paciente se operó en Neuquén en el 2014. Tuvo una buena evolución por casi 2 años, y en el año 2016 consulta a nuestro centro. Este paciente es del doctor Lopreite, consulta por dolor e inestabilidad en recurvatum, también sin referir un antecedente traumático. Al examen físico tenía una flexoextensión de 10 a 100 grados y una inestabilidad en recurvatum. Acá tenemos una foto clínica de ese momento del paciente, y yo quiero que vean cómo en la foto clínica no se observa, o sea, no se aprecia tan bien el recurvatum como se los muestra ahora en la radiografía. En la radiografía volvemos a ver este recurvatum de aproximadamente 20 a 30 grados. También, en este caso, fue colocada una prótesis Scorpio con un polietileno de alto entrecruzamiento. Y la foto que vemos a su derecha de la pantalla es la foto del intraoperatorio, donde vemos la ruptura del poste de polietileno en esta prótesis. Bueno, la forma de resolverlo fue la misma que en el caso anterior. Se colocó una prótesis bisagra rotatoria de Endomodel Link, y yo me comuniqué con la paciente ahora hasta hace poco, hace 2 meses, la llamé a Neuquén y me contaba que estaba muy bien, con buena evolución de su rodilla. Entonces, una vez ya presentados los casos, les voy a comentar qué es lo que encontramos en la bibliografía sobre la ruptura del poste tibial. Lo primero que les quiero decir es que, bueno, en la bibliografía faltan estudios con un buen nivel de evidencia con respecto a fracturas del poste. Les quiero comentar que el único trabajo con un nivel de evidencia un poco mayor fue esta revisión sistemática, que les voy a comentar ahora, pero el resto de los estudios fueron reportes de casos, o series muy chicas. Entonces, el estudio con mejor nivel de evidencia fue esta revisión sistemática, que está hecha entre 1982 y 2010, con 27 casos en 18 artículos. La mayor incidencia de esta complicación se presentó el máximo fue de 1,2%, y la mayoría de las series informó esta complicación en menos del 1%.
Como características clínicas, en esta revisión sistemática dice que los síntomas más comunes o más frecuentes fueron, igual que nosotros, la inestabilidad más el dolor, pero sin hacer referencia al recurvatum. Ese no es un dato menor y ahora después vamos a ir viendo por qué. El diagnóstico, se llegó al diagnóstico de forma clínica más artroscópico. Nosotros no hicimos artroscopía para diagnosticar la fractura del poste. En la mayoría de los casos le hicieron artroscopía previa y veían la ruptura. Y el tratamiento, a diferencia de nosotros también, la mayor cantidad de veces se hizo el recambio del liner por un liner de mayor grosor. Generalmente se aumentó el liner entre 2 y 6 milímetros más. La conversión a bisagra rotatorio, como hicimos nosotros, se realizó con poca frecuencia. Bueno, como les dije, este es el estudio con mayor nivel de evidencia con fracturas de poste. Luego encontramos otro que habla de una serie de 955 reemplazos totales de rodilla hechas con una prótesis next-gen de polietileno de alto entrecruzamiento, en el cual dentro de esa serie de 955 reemplazos totales de rodilla tuvieron 5 fracturas del poste tibial. Esto les da un porcentaje de aproximadamente una incidencia del 0,52% o una cada 200 reemplazos totales de rodilla. Lo que me pareció más interesante de este trabajo es la explicación del mecanismo por el cual se rompe el poste según estos autores, ¿está bien? Lo que dice es que estos diseños de alta flexión que se logran mediante el punto de contacto entre el tope femoral y el componente femoral va descendiendo hacia abajo a medida que aumenta la flexión. Entonces, lo que explicaba que en estas prótesis diseñadas de alta flexión, que llegan hasta 155 grados de flexión, puede ser que haya el desgaste haya sido desde posterior hacia anterior. O sea, el poste se haya desgastado desde la parte posterior. A la vez, justifican en esto y en que se trate de un polietileno de alto intercruzamiento, como yo les dije, que tenía más riesgo a la fractura que el de alta densidad. Entonces, en estos dos conceptos, los autores trataban de justificar la ruptura de los postes. Y también, como ven, la clínica de estos 5 pacientes se presentó con dolor súbito, inestabilidad al bajar escaleras, en un reemplazo total de rodilla con buen funcionamiento previo y sin antecedente traumático. Pero de vuelta, sin recurvatum. ¿Está bien? Entonces, esto me parece que es para tener en cuenta. Sin recurvatum. Y en todas rodillas con un rango de flexión de más de 120 grados. El tratamiento en todos estos pacientes fue el recambio del polietileno de alto peso molecular a un polietileno de alto entrecruzamiento. ¿Está bien? A la vez, de forma comparativa, los autores refieren que tienen otra serie de 2.566 pacientes con polietileno de alto peso molecular que nunca tuvieron ruptura del poste. Por eso argumentan que el polietileno de alto entrecruzamiento podría llegar a generar estas fracturas. Este es un reporte de caso en un varón de 81 años, en el cual tiene otra prótesis, como vimos ya hablamos recién de una prótesis next-gen. Esta es otra prótesis, es una prótesis BCS Sharney de Smith & Nephew, el cual tiene un mecanismo de doble tope, como ven en la imagen, ahí se los estoy marcando, que sustituye el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Esta rodilla tuvo una buena evolución durante 9 años, pero después consulta por subluxación posterior de la tibia de manera recurrente luego de la flexión más allá de los 100 grados, sin un antecedente traumático previo. Como vemos en las radiografías de la derecha, se ve la subluxación hacia posterior de la tibia. El tratamiento en este paciente también fue el recambio del liner por uno más ancho. Entonces, bueno, como ven, estos últimos 2 casos que les mostré, más la revisión sistemática, son todos casos de ruptura de poste, pero sin recurvatum, y todos en pacientes con altos grados de flexión. ¿Está bien? A diferencia de este otro caso que les voy a mostrar, que en donde, como similitudes con nuestro caso, se ve una fractura del poste de polietileno asociado a recurvatum. Este paciente tiene el antecedente de que
Es una paciente femenina de 72 años que tenía debilidad en los flexores debido a un ACV 10 años previos al reemplazo total de rodilla. Y pese a este antecedente, a nosotros nos llama la atención, porque hablándolo con los staff, pese al antecedente del ACV, se le hace un reemplazo total de rodilla sin una prótesis abisagrada ni nada, y tenía la debilidad de los flexores. Como se imaginarán, esta prótesis no anduvo bien. A los 14 meses después de la cirugía, el paciente consultó por dolor e inestabilidad en recurvatum después de resbalar y caer, y se le hace la artroscopía, se le diagnostica la fractura del poste, y el tratamiento, que también nos llamó la atención, con el cual creo que no estaríamos de acuerdo, es el recambio del polietileno por uno más grueso. Y algo interesante, que en la revisión se evidenció, cuando sacaron el liner, evidenciaron el desgaste en la cara anterior del polietileno. Y acá, y esto me parece lo más interesante de este caso, que 3 meses después de la revisión con el recambio del polietileno en este paciente con el antecedente del ACV, se le hace una artroscopía al paciente y ya se ve el desgaste del polietileno en la parte anterior del poste. O sea, este paciente va a tener alto riesgo de recidivar. El reporte de caso se termina acá, no explica ni nos cuenta cómo siguió, pero bueno, por como vemos la historia, creemos que tiene un alto riesgo de recidivar. Este es otro caso, una paciente mujer de 73 años, en el cual en el año 2005 se le realizó un reemplazo total de radillo por artrosis sin recurvatum previo y sin ningún antecedente de una ACV ni que tenía el recurvatum previo. Luego del reemplazo total de rodilla, el paciente desarrolla el recurvatum. Está 2 años postrada la paciente en silla de ruedas, y en el año 2007 se decide recidivar y colocar una prótesis constreñida, estabilizada o algo, tipo CCK, y a pesar de aumentar el constreñimiento en la revisión, el recurvatum recidivó a los pocos días posoperatorios. Por eso, como ahí les marco, en el mismo año, en el 2007, se decide hacer una nueva revisión y recambiarle el polietileno por uno más grueso, de 23 milímetros. Fíjense en las primeras fotos radiográficas, las de arriba, cómo se ve el polietileno bien ancho, de 23 milímetros, que a pesar de aumentarle el liner, vuelve a recidivar el recurvatum. Por eso, en el año 2010, se hace la conversión a bisagra rotatoria con una buena evolución posterior. Acá, este caso tiene algo particular, que uno puede llegar a argumentar, que este caso no refiere ruptura del poste. Y entonces vos me decís, ¿por qué lo ponés? A mí me parece interesante ponerlo porque es un recurvatum que se desarrolla en una rodilla que no tenía recurvatum previo, y recién se pudo tratar de forma exitosa cuando se le colocó la bisagra rotatoria. Entonces, al igual que nos pasó a nosotros en nuestros casos, que fueron recurvatum que aparecieron después de la cirugía y fueron tratados de forma exitosa con la bisagra rotatoria. Entonces, bueno, eso me pareció lo importante de este. Como último caso, les voy a mostrar este paciente, varón de 63 años, al cual se le rehace un reemplazo total de rodilla, que tiene antecedente un reemplazo total de rodilla de 10 años de evolución, con una prótesis NextGen de Zimmer, el cual tiene, luego de hacerse el reemplazo total, tiene un ACV con una hemiparesia de la rodilla izquierda, hace 4 años. Entonces, el motivo de consulta es la inestabilidad en recurvatum por fractura no traumática del poste tibial. A pesar de esto, se le hace una revisión y se le cambia el polietileno por uno más ancho, se pasa de 10 milímetros a 12 milímetros, y la parte más interesante de este trabajo me parece, es que tiene una parte experimental en la cual tomaron el liner roto y le hicieron una microscopía electrónica de barrido y vieron que la ruptura del poste se dio desde anterior hacia posterior. Se veía el choque anterolateral repetido en la parte anterior del poste de polietileno. Entonces,
también creemos que este caso puede volver a recidivar porque el mecanismo por el cual se rompe el poste no está solucionado. Actualmente, o por lo menos cuando se escribió este reporte de caso, refiere que lleva 18 meses posoperatorio todavía sin recidiva de la inestabilidad. Pero bueno, esto fue un poco la bibliografía que encontramos sobre estos casos, sobre la fractura del poste tibial. Y ahora ya para terminar, lo que les quiero mostrar, como les dije, de los reportes de casos uno no puede sacar conclusiones, pero sí puede sacar quizás algún aprendizaje de los casos propios y de la bibliografía que leí. Entonces, lo que les quiero compartir, a ver si a ustedes les parece bien o están de acuerdo con este esquema que armé, es ante un paciente con una fractura del poste tibial, siempre en la consulta, por lo menos lo que dice la bibliografía y cómo se nos presentó, el paciente se va a presentar con dolor más inestabilidad. ¿Qué tipo de inestabilidad? Eso nos abre dos caminos. Si nos vamos por el camino de la izquierda, pensemos en un paciente que nos viene con dolor e inestabilidad, pero que tenía antecedente de una prótesis con altos grados de flexión, que presenta inestabilidad al bajar escaleras, o sea, una subluxación posterior, que tiene un cajón posterior positivo, pero lo más importante, y acá lo remarco, sin recurvatum. Ante esta situación, me parece, por lo que dice la bibliografía, el recambio de liner tiene lugar y podría ser una opción correcta. Dejo como signo de pregunta cambiarlo por un liner de mayor tamaño, y también lo otro que dejo como signo de pregunta, cambiar, si el paciente tenía uno de alto entrecruzamiento, pasarlo a uno de alto peso molecular, porque es más duro y lo hace más resistente por todo eso que hablamos al principio. Eso es un camino. El otro camino es un paciente que tenga una fractura del poste tibial, que como les dije se presenta con dolor e inestabilidad, pero acá un déficit del cuádriceps o con un déficit neurológico, y lo más importante, con el recurvatum. Ante esta situación, nosotros creemos que la mejor opción es colocar una prótesis bisagrada, porque esto nos va a evitar cirugías innecesarias o revisiones al paciente. Así que bueno, con esto termino. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Muy bueno, Fer. Gracias.